Bienvenidos esta noche todos a la continuación de nuestro estudio sobre el pacto sagrado, los cuales estamos desarrollando durante lo que es esta noche de Selichot, a manera de preparación para los días de Rosh Hashanah o Yom Teruah y también Yom Kippur. Así que le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que están con nosotros conectados esta noche para escuchar la continuación de este tema que necesitamos entender para lograr la conexión, lograr la unificación de las almas, para que recibamos del Boreolam la exaltación y la realeza que se encuentra en Malhut. Esta noche vamos a profundizar en esto del pacto sagrado y vamos a tratar de entender muchas cosas que dijimos ayer. Así que es necesario que podamos hacer una retroalimentación en nuestras mentes y podamos asociar las ideas que vamos a compartir hoy, los pensamientos, con lo que dijimos en la parte número 4 de este estudio del pacto sagrado. Y vamos a continuar hoy leyendo una cita del Tikkuné Zohar, Tikkun 69, sobre aquellos que cuidan la santidad del pacto y cuál es el resultado de cuidar la santidad del pacto. ¿Qué mérito es el que tenemos? Aquel que cuida el pacto se asocia con Dios en su semejanza. Sobre él se ha escrito: y Dios creó el hombre a su semejanza, porque a través del cuidado del pacto la persona se hace merecedor del atributo de la realeza, transformándose así en un socio de Dios. Tikkuné Zohar, Tikkun 69. Así que aquel que cuida la santidad del pacto se asocia con Dios. ¿De qué manera se asocia con Dios? En su semejanza. Dijimos ayer que había una corrección, habían dos tipos de trabajos que tenemos que desarrollar. Uno es la corrección del pecado de Adán, y también está el trabajo que se lleva a cabo, que es el más perfecto de los estados, que es incluso antes del pecado de Adán, cuando los justos logran realmente corregir las consecuencias del pecado de Adán y alcanzan Naran del mundo de Absolut, o sea, la Neshama Ruach Nefesh del mundo de Absolut. Y ellos logran entonces recibir una nueva luz superior, porque ellos crean un nuevo estado, crean nuevas dimensiones, ¿verdad? Que crean nuevas percepciones y nuevas sensaciones, precisamente de esa luz nueva que reciben de parte del Creador, y entonces brota y brilla delante de ellos aquello que no existía aún en Adán, antes de que Adán cometiera el pecado. O sea que había algo que existía antes del pecado, y esa es la nueva labor que les espera a los justos: recibir una nueva luz superior que nunca antes había descendido, porque no se encontraban los firmamentos o los cielos creados por los justos, de manera que esta luz que aún el mismo Adán no pudo hacer descender, ahora desciende a través de esta labor que desarrollan los justos. Por lo tanto, entonces, decíamos y decimos hoy, que aquel que se asocia con Dios en su semejanza es aquel que cuida el pacto. Quiero leer un fragmento del Zohar con respecto a estas palabras que se encuentran en el Tikkuné Zohar, Tikkun 69, y que están en la introducción del Zohar del Rav Lyman. Y este cielo y esta tierra que los justos corrigen hasta el nivel donde se encontraba antes del pecado de Adán durante la creación, no son llamados nuevos, puesto que ya existían, el Creador los corrigió incluso antes del pecado de Adán. Por lo tanto, reciben el nombre de renovados, y los justos que los corrigen no son denominados los socios del Creador. No son denominados los socios del Creador, porque dice aquí que el Creador los había incluso corregido antes del pecado de Adán. En cuanto a lo que se refiere a cielos y tierra, ahora hay otra razón por la cual ellos son denominados los socios del Creador. Y sigue diciendo la cita en la página 215 de la introducción del Zohar, de los comentarios
que se encuentran en esta introducción del Rav Lyman, deposita en sus bocas implica la recepción de una luz superior que no ha sido recibida por Adán ni tampoco emanada del Creador. Repito, deposita en sus bocas implica la recepción de una luz superior que no ha sido recibida por Adán ni tampoco emanada del Creador. Y ahora, gracias a las acciones de los justos, por las cuales ellos son llamados socios, colaboradores y copartícipes, dicha luz superior brota y brilla en la creación. Así, vemos que todos los justos están divididos en dos grupos: aquellos que corrigen el pecado de Adán y aquellos que crean nuevos grados de alcance. Estos últimos son los denominados socios del Creador, porque la corrección del pecado de Adán es la corrección de la inmoralidad sexual que cometió Adán, ¿verdad?, y Javá, cuando fueron seducidos por la serpiente en el jardín del Edén. Y por lo tanto, ese es el trabajo y la labor que se ha estado desarrollando, es la labor en la cual todos entramos cuando iniciamos estudiando la Torah y también cuando estamos estudiando la Kabbalah. Ahora bien, estos justos, hay dos tipos de justos: los justos que están colaborando con la corrección del pecado de Adán, pero también están aquellos que están creando nuevos grados de alcance. Y cuando se crean estos nuevos grados de alcance, es cuando entonces brota una luz superior y brilla en la creación, una luz que ni tampoco había sido emanada del Creador ni había sido recibida por Adán. O sea que exploran más allá de lo explorado, por decírselo de una manera, y llegan entonces a extraer una luz superior, aún por encima del rosh, de la cabeza, aún por encima de la raíz. Ellos logran entonces emanar una luz superior, que es una luz brillante, que es una luz especial, que es una luz no accesible, que es una luz de pureza y de santidad que viene desde el Ein Sof. Es algo de lo que no vamos a profundizar hoy, pero cuando nosotros estamos oyendo esto, yo sé que nuestras mentes, que son las vestiduras del alma, están tratando de comprender y de entender esto que estamos diciendo con respecto a esta nueva luz, a esta luz superior, que viene por encima del Rosh, por encima de Shoresh, de la raíz. Así que es algo que no se puede entender, que no se puede comprender, sino que es algo que necesitamos nosotros realmente simplemente sentirlo. Y de esas cosas son las que los sabios dicen que no podemos hablar los que estudiamos Kabbalah. No podemos hablar de estas cosas, de esta sensación que experimentamos cuando realmente nos adentramos en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah, porque eso es una experiencia personal que el individuo experimenta a través de su cercanía con el Creador y de su ascenso a los mundos espirituales. Y es algo de lo que tampoco un rabí o los rabanín o los jajamín pueden hablar de ello. Es algo que es para cada uno de nosotros. Ahora, si bien es cierto, estamos asociados con Dios en este trabajo, y es cuando la persona entonces busca realmente acercarse al Creador y quiere lograr los atributos del Creador, a tal grado que él busca el Zel en Elohim, y él busca la equivalencia de forma con el Creador. Entonces la persona está corrigiendo el pecado de Adán, y en ese momento él está creando, está hinchando sus vasijas, y está creando vasijas apropiadas para poder entonces recibir o canalizar esa luz, esa energía superior. Y él se ha desprendido entonces de las kelipot, de la relación de las kelipot, de esas relaciones prohibidas de las kelipot, desde el lado masculino y femenino de estas fuerzas impuras. Y eso ya es un mérito en que el hombre, la persona, se haga merecedor del atributo de la realeza en Malhut. Pero dentro de estos justos que están llevando a cabo esta corrección, también se encuentran aquellos que están creando esos nuevos grados de alcance, que están extrayendo esa luz superior. Y esa luz superior que se extrae es
una forma de poder llevar a cabo la corrección, de poder ayudar a los que están corrigiendo el pecado de Adán a que alcancen aún mejor la corrección y puedan lograr la meta del Creador. Sigue diciendo este tratado de la introducción del Zohar: asimismo, cada palabra renovada en la Torah erige un nuevo firmamento. Una palabra significa el discurso, y cada discurso que renueva la Torah por medio de quienes la estudian asciende en forma de man a Malhut, que es llamada palabra y discurso, y esto origina un nuevo firmamento en forma de pantalla sobre la cual se realiza el sibuk entre el Creador y la Shekinah. Esto es lo que se alcanza gracias al man que eleva a los justos al estudiar la Torah. Sin embargo, la renovación de las palabras de la Torah entraña que no hay nada nuevo en la voz de la Torah. Y es así porque Malhut debe volver a crearse a sí misma para cada nuevo sibuk, o sea, para cada nuevo acoplamiento, para cada nueva conexión, porque después de cada sibuk, Malhut regresa a un estado de virginidad gracias al man elevado por los justos, quienes constantemente renuevan los atributos en ella, o sea, su yeso, de lo que estamos hablando, del pacto sagrado. El kli para la recepción de luz desde Seirampim. Por lo tanto, está escrito que la Torah es renovada con cada palabra, ya que una palabra, o sea, Malhut, se renueva gracias al discurso de los justos en la Torah, porque tras cada zibut, tras cada acoplamiento, tras cada copulación, el kli anterior desaparece y nace uno nuevo. Y esto es la tarea de los justos: van creando nuevas vasijas que reciban esta nueva luz superior que brota y brilla en la creación, algo que no había emanado del Creador y algo que no había sido recibido por Adán. Entonces ellos ahora reciben esa nueva luz superior y hacen que el Creador emane esa nueva luz, esa nueva fuerza, esa nueva energía. Como decíamos en términos físicos, esa nueva será, esa nueva esperma, ese nuevo semen, esa nueva fuerza vital que va a ayudar a que se transforme cada individuo en un socio con Dios. ¿Y quiénes son estos últimos denominados socios del Creador? Bueno, aquellos que crean nuevos grados de alcance, y a estos nuevos grados de alcance se le llaman nuevos cielos y nueva tierra. Y eso es lo que nos está hablando cuando aquellos que cuidamos la santidad del pacto nos asociamos con Dios desde ese nivel, desde ese punto de vista. Entonces los justos corrigen las consecuencias del pecado de Adán y alcanzan Narán del mundo de la salud, como dijimos, que existía en Adán antes del pecado. Ahora les espera una nueva labor, y es esa nueva labor de recibir una nueva luz superior que nunca antes descendía. Mientras tanto, la tarea de las Kelipot es dañar el pacto, y el individuo que se asocia con ellas, el individuo que se liga a ellas, que se conecta con ellas, lo que hace es cubrir y ocultar la luz, porque las Kelipot lo que hacen es cubrir y ocultar la luz superior, la luz que emana del Creador, esa misma luz que había recibido Adán. Esa misma luz que viene de lo que llamamos Or Hasidim y Or Hokmah, ¿verdad? Y que viene como Or Yashar, como una luz directa. Y también las Kelipot se encargan de cubrir la luz que nos circunda, que es esta luz circundante que nosotros tenemos, que con la cual nos hace mantener la chispa divina, el fluido de luz o el fluido de energía. Pero esta luz también se va opacando, esta luz se va cubriendo, esta luz se va ocultando, que es la Or Makif, la luz circundante. Y cuando eso ocurre es porque las Kelipot no permiten el intercambio y el flujo de energías y de luz que viene del grado superior. Entonces estas Kelipot están recibiendo su alimento para decirlo de una manera, de la luz del Creador que baja de arriba, porque están recibiendo el alimento que nosotros les estamos dando. Entonces ellas están succionando el alimento, y eso es similar cuando un individuo tiene una relación prohibida o se junta con una mujer fuera del santo matrimonio. Entonces cuando tiene una relación fuera de esta unión entre las parejas, entonces esa fornicación, como se le llama en el mundo físico, es lo que produce entonces que se esté alimentando esas fuerzas impuras. Cuando violamos los mandamientos de la Torah, entonces las fuerzas impuras están realmente absorbiendo toda esa luz y están recibiendo alimento, entonces se están fortaleciendo, y cuando se fortalecen entonces es cuando el hombre le es difícil escapar de la
de la esclavitud que la Sitra Achra, ¿verdad?, lanza sobre él, y entonces lo ata y lo liga al sistema impuro. Y le es imposible al hombre entonces desear o anhelar la espiritualidad. Entonces, el pecado, ¿qué es el pecado? Vamos a entender entonces qué es pecado, porque a veces no hemos entendido realmente qué es pecado. Para decirlo de una manera tan sencilla, el pecado que nos habla la Kabbalah y que está en la Torah, pecado, hay dos formas de decir pecado, ¿verdad? El pecado se menciona bajo dos formas en hebreo, Hatá y Het, ambas son pecado. Ahora bien, el pecado del que estamos hablando es el pecado que viene del lado femenino, de la kelipot femenina, que es la kelipot de la falsedad, que es la kelipot impura, que falsifica el nombre del Creador y que me hace creer que al estar yo en mi deseo de recepción, en la parte de recepción del deseo, no en la parte de otorgamiento, yo creo que estoy observando la Torah y cumpliendo los mitzvot, y creo que con eso realmente me engaña ella a mí, creyendo que yo estoy realmente obedeciendo al Creador y que estoy deleitando al Creador, cuando realmente lo que estoy haciendo es deleitándome a mí mismo y engañándome, creyendo que realmente estoy en cercanía con el Creador. Esta conexión con el sistema impuro del lado femenino de las kelipot es lo que se llama pecado. Y entonces la luz de arriba se retira, o sea, la Kedushá se retira, se aleja, se aparta y se separa del individuo que está cometiendo este acto inmoral. A eso es lo que se le llama la inmoralidad sexual. Un demonio rige sobre el que daña el pacto. En el Tikkunei Zohar, Tikkun 21, nos dice: un demonio rige sobre el que daña el pacto. Aquel que falsifica el pacto de circuncisión, el Brit Milá, hace que la divina presencia, o sea, la Santa Shekinah, le abandone y queda a merced de un demonio que pasa a regir sobre él. Cuando habla de ese demonio, es de una fuerza que comienza a regirlo a él y no lo deja que busque la cercanía con el Creador. Ahora aquí me habla de alguien que falsifica el pacto de la circuncisión. Tenemos que entender este punto porque me habla de una falsificación que produce la Kelipat impura del lado femenino y del lado masculino. Y la que produce este daño, como estábamos estudiando ayer, es la Kelipot de ese lado femenino, porque la parte masculina es llamada retorno infructuoso, o sea, él trata de retornar, pero la Kelipá masculina, que hace actos de bondad, entonces le hace creer de que está realmente regresando a él, pero la parte femenina es la llamada falsedad, y entonces es ella la que ayuda a falsificar el pacto de la circuncisión, o sea, falsifica una conexión. El hecho de que la religiosidad exista, las religiones existan, entonces la humanidad cree que a través de estos sistemas de religión que hay, y cada uno tiene diferentes sistemas de poder acercarse al Creador, entonces ellos creen que cuando están haciendo estos tipos de acercamientos, de adherirse al Creador, y ellos buscan en estos sistemas religiosos el poder conectarse con el Creador, estos sistemas simplemente son creados por la Kelipá femenina, que es llamada falsedad. Entonces se logra una falsa conexión y se le da entonces a la persona una falsa esperanza, y eso es lo que podríamos llamar una falsa piedad, una apariencia. O sea, que cree que realmente está sirviéndole al Creador cuando realmente no lo está haciendo. Cuando alguien entonces falsifica el pacto de la circuncisión, es cuando nosotros como hijos de Elohim, como Israel que somos, también nos conectamos de una manera falsa y no lo hacemos basados, ¿verdad?, en el derecho del que nos ofrece el pacto, y también podemos creer que estamos realmente nosotros alcanzando los mundos superiores, y a eso se le llama también falsificar el pacto de la circuncisión, cuando no tenemos o no hemos comprendido o no tenemos a nuestro alcance la forma apropiada de poder
hacer el trabajo espiritual de la difusión de la sabiduría de la Kabbalah y de entrar al camino de la Kabbalah, a este método de corrección, tiene que ser conducido, tiene que ser guiado, tiene que ser orientado de la manera correcta. Y cuando no hacemos eso y no nos conectamos al instructor, al maestro, al Rad, al grupo y a los libros, entonces definitivamente estamos falsificando el pacto de la circuncisión. Eso es lo que quiero compartir, lo que estoy entendiendo con respecto a esto dentro de la espiritualidad. O sea que no puede faltar ningún factor en este proceso de corrección, en este proceso de acercamiento hacia el Creador, de alcanzar los mundos espirituales. No puede faltar el Rab, los libros y el Kli. Entonces, cuando alguien no realiza la conexión en el pacto, y entonces está falsificando el pacto, porque la Kelipat impura del lado masculino junto con la del lado femenino le están haciendo creer que está haciendo bien, pero el individuo entonces no está haciendo el trabajo apropiado, la labor que el Creador le ha demandado, no está corrigiendo el pecado de Adán, y ni mucho menos puede ubicarse entre los justos que están creando esas nuevas dimensiones o esos nuevos grados de alcance de la luz superior. Entonces esto es algo serio, porque dañar el pacto a veces lo vemos desde el punto de vista biológico, pero no lo vemos, o sea, desde el mundo físico, pero no lo estamos viendo desde el mundo espiritual. Tanto todos los que somos Israel, tanto los judíos que procuramos el Yehud, que es la unión entre las almas, y los cabalistas, ¿verdad? Y los estudiantes de Kabbalah que estamos dentro de este trabajo, tenemos que tener claro que tenemos que realizar la labor del Creador para cumplir su meta de la manera apropiada, de la forma como los sabios nos han transmitido a través de las generaciones. No lo podemos hacer de otra manera, no hay otro método y no hay otra forma. Por lo tanto, el método que nos han dejado los sabios, que estuvo contenido y ocultamente en los escritos del Zohar a través de Rabbi Shimon Bar Yochai y luego de el Rabbi Isaac Luria, que fue el que nos dio el método de la Kabbalah. Entonces es a través de ese método que vamos a poder lograr la conexión entre las almas. Ahora, la conexión entre las almas se logra en el Kli, pero si el Kli también no desarrolla su labor para alcanzar las almas que necesitan realmente ser reunidas nuevamente y recoger los 600.000 pedazos en que se fragmentó la vasija de Adán Harishon, entonces también estamos fracasando, y lo que estamos haciendo es engañándonos, creyendo que realmente estamos caminando o estamos ascendiendo a los mundos espirituales y que estamos recibiendo la luz de Hasidim y la luz de Jokbah, y eso no es así. Esto es lo que nos está hablando aquí este texto del Tikkun Zohar, Tikkun 21. Y es por eso que la Shekinah nos abandona, y entonces queda el individuo a merced de un demonio que pasa a regir sobre él. El Sefer Or la Yesharim de Rush dice: cuando alguien daña el pacto en el nivel de Yesod, o sea, en el nivel de fundamento, en la sefirá de Yesod, que es el pacto sagrado, que es el Brit Milá, que son las partes sexuales físicamente hablando del ser humano. Entonces dice que cuando alguien daña el pacto en el nivel de Yesod, el fundamento, las fuerzas del mal, o sea, la Sitra Achra, toman de esta persona toda su Torah y sus misbot. Toman de esta persona toda su Torah y sus misbot. Para aclarar este punto, entonces es necesario leerles lo que dice la página 224 de la introducción del Zohar en ¿Quién es tu socio?, de El Rad Laiman. Por ejemplo, la fuerza masculina impura dice que uno debe estudiar Torah, que uno debe estudiar la Torah, pero luego se apropia de los resultados del trabajo del hombre, y a raíz de ello el hombre pierde interés en sus estudios y de nuevo debe consolidar sus esfuerzos y su avance, y a pesar de que logra alcanzar al Creador y la revelación de luz hasta cierto punto, todo es en vano, porque todos sus alcances desaparecen de él, no obtiene nada de ellos.
Por eso la Torah define esto como el hombre antitético, porque inicialmente comió y bebió y dijo anda, o lo que es lo mismo, eleva man al Creador y recibe la luz en beneficio de esta elevada meta, pero no para beneficio propio. Y se muestra no como si fuera la fuerza impura, sino lo opuesto, o sea, la fuerza pura. Pero a causa de ese tributo suyo llamado retorno infructuoso, desde el lado, por supuesto, de la kelipá masculina, realiza un sibuk con su nukba, o sea, con el gran abismo, la cual roba el alma del hombre y logra destruirle con su falsedad. Y el hombre se queda sin la más mínima parte de su alma sagrada y pura. ¿No creen que es serio esto que nos está hablando el Zohar? Que nos están hablando los sabios, de lo que nos habla el Sefer Orla Yesharim de Rush. Sí es serio, porque entonces nos toca revisar las sensaciones que experimentamos a diario, y a veces nos encontramos con personas que realmente sienten estas cosas que está hablándonos aquí el Rav Leiman en la introducción al Zohar, que la persona realmente comienza a perder el interés en sus estudios, y entonces comienza nuevamente, quiere consolidar sus esfuerzos y su avance. A esto le podríamos llamar un descenso. O sea, un cabalista no puede entrar en estado de depresión, ni de aflicción, ni de tristeza. Un cabalista no puede realmente llegar al estado en que pierde interés en sus estudios. Eso es cuando entonces su trabajo no está siendo hecho de la forma correcta, de la forma apropiada. Entonces está mancillando el pacto sagrado, está mancillando el pacto de la circuncisión, el Brit Milá, está haciendo que la Santa Shekinah se retire de él. Entonces él no está trabajando en el nivel de Yesod, él cree estar trabajando en el nivel de Yesod, en el nivel de la conexión, en el nivel del fundamento, pero no es así. Porque toda esa acción que él está llevando a cabo, toda esa entrega que él está realizando, creyendo cumplir la Torah y sus mitzvot, simplemente todo ese esfuerzo que él está colocando, toda esa energía que él está depositando en ese trabajo que él cree que es el trabajo de corrección, que es el trabajo correcto, el trabajo apropiado. Entonces, como él cree eso, entonces todo ese esfuerzo, toda esa fuerza vital es absorbida por la Sitra, por la fuerza impura, por el sistema impuro. Y de esta manera la Sitra se alimenta, porque la Sitra solamente puede tomar alimento de nosotros. De esa única manera, las kelipot se adhieren entonces al deseo de nosotros, al Kli, y nos absorben, nos succionan toda esa energía, y a eso se le llama el derramamiento del semen en el mundo físico. Esto usted lo puede poner así como ejemplo: cuando un individuo tiene relaciones sexuales con una persona que no lo lleva a cumplir con el propósito del Creador. Su propósito al tener esas relaciones sexuales no es satisfacer al Creador ni cumplir con la meta del Creador, sino con recibir beneficio él mismo, satisfacerse a sí mismo, hallar placer en lo que está haciendo. Eso se le llama en el mundo físico fornicación, y se le llama el derramamiento del semen. Ahora, cuando el individuo, esto que vemos como en el mundo físico como ejemplo, eso mismo ocurre en la espiritualidad. Cuando yo pongo todos mis esfuerzos para cumplir una Torah y los mitzvot, pero no lo estoy haciendo desde el deseo de recibir para beneficio del Creador en el nivel de otorgamiento del deseo, sino que lo estoy haciendo conectado con la fuerza impura masculina y con la fuerza impura femenina. A eso se le llama inmoralidad sexual. Y ese tipo de conexión con la fuerza impura es la que me roba aquí, como dicen estas citas. Y entonces el hombre se vuelve un malvado. Cuando un hombre actúa, dice el Eij HaBedolá, cuando un hombre actúa de manera perversa, emitiendo su semen sin más propósito que su propia gratificación, o sea, en vano, pierde toda su Torah y sus mitzvot, cediéndolas a las fuerzas del mal. Para que quede un poquito más claro. Y hay un ángel entonces que reclama luego lo que el hombre
ha hecho. Y hay algo más que tenemos que entender. Voy a leer esta cita del ángel que induce al hombre a las cosas prohibidas y que reclama luego por lo que él ha hecho, y cómo el daño del pacto es la causa de las más tortuosas reencarnaciones. En el Santo Zohar PQD 263b está escrito que existe una criatura celestial llamada Patot que induce al hombre a mirar cosas prohibidas, las cuales no es necesario ver. Cuando la persona muere, luego de enterrado, viene a su tumba ese mismo Patot y devuelve el alma a la persona. Luego rompe los huesos que rodean los ojos y luego de quitarle los ojos, juzga a la persona con juicios severos. Dios nos libre. El Kal HaYashar 2 dice esto. Nuestros padres entonces bajaron a Egipto a reparar el pecado de la emisión del semen en vano que Adán, el hombre primordial, había transgredido durante los primeros 130 años de vida en los que estuvo separado de su mujer Eva, luego de ser expulsado del jardín del Edén. Para esto quiero yo leer una cita del Santo Ari, que se encuentra en los escritos del Ari, en la puerta de la meditación, comentando acerca de los tiempos de Noé y también de los tiempos de la esclavitud en Egipto, para que aclaremos un poco más lo que dijimos ayer con respecto a estas generaciones. Y usted entonces va a poder analizar realmente cómo las almas que vivieron en el tiempo de Noé fueron las mismas almas que estuvieron en el momento del Éxodo. Como dice Génesis 6, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. El Ari, en los escritos del Ari, en la puerta de la meditación, él escribe que la palabra hebrea hombre es Hadam, y el Ari nos explica claramente que las chispas de almas creadas como resultado del pecado de Adán se reencarnaron en el tiempo de Noé. El Ari continúa, escuche lo que dice el Ari. Después del tiempo de Noé, aquellas mismas almas se reencarnaron de nuevo, ya que se habían destruido durante el diluvio, para completar su corrección espiritual en el momento en que se construyó la Torre de Babel, tal como leemos en Génesis 11:5, y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hombres. La esencia de las almas es como el oro que se produce en la matriz de la tierra. Cuando el oro se extrae, primero está completamente envuelto de suciedad e impurezas sin medida, por lo que no parece tener el aspecto del oro en absoluto. Luego se requiere de un refinador, alguien que posee la sabiduría para extraer el oro a través de un proceso de refinamiento y repetidas purificaciones. Sigue diciendo el Santo Ari, el segundo paso de este proceso de purificación es diferente del primero, y así sucesivamente, hasta que las diversas impurezas han sido separadas del oro. Debido al pecado de Adán, las almas que se bajaron fueron mezcladas con las impurezas de las Kelipot. Repito, debido al pecado de Adán, las almas que se bajaron fueron mezcladas con las impurezas de las Kelipot. Sabemos que el oro debe hacerse más puro, limpio y brillante. De forma similar, estas almas fueron purificadas y corregidas hasta que fueron capaces de eliminar sus Kelipot y ser gradualmente corregidas. Por lo tanto, las almas que existieron en el tiempo de la esclavitud habían sido en cierta medida corregidas por el refinamiento de la destrucción física provocada por el diluvio y por la dispersión que siguió a la Torre de Babel. Esto nos lleva a un entendimiento más profundo de por qué los decretos fueron tan arduos durante la esclavitud de Egipto. Esto estaba directamente relacionado con el estado de las almas de la generación del diluvio, que habían pecado malgastando su semilla. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca,
a todo hijo de los israelitas. Éxodo 1:22. Entonces muchos comentaristas han tratado de explicar realmente el significado de este decreto que afirmó que el faraón, ¿verdad?, decretó, donde todo niño que naciera fuera arrojado a las aguas. Y esto dice que se ha explicado que fue el deseo de matar a toda la descendencia masculina, pero esto no proporciona una respuesta satisfactoria a lo que estamos estudiando con respecto al pacto sagrado, sino que lo que el faraón emitió el decreto tenía una implicación más todavía abarcante que lo que se ha tratado de explicar con la explicación que se ha dado, que él no quería que ningún hijo de los israelitas naciera del sexo masculino. Por lo tanto, el infanticidio que él cometió a través del ahogamiento tiene una explicación más profunda a nivel espiritual. El Ari vio en Éxodo 1:22 un indicativo de que las almas de los israelitas nacidos en Egipto pasaron por el mismo proceso de purificación que en el tiempo del diluvio, en el que también fueron arrojadas al agua. Dice el Santo Ari: esto indica que las personas de la generación de la esclavitud en Egipto eran reencarnaciones de las almas del tiempo de la Torre de Babel, pues en Éxodo 1:13-14 leemos: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos. La mención de la dureza provocada por su trabajo con barro y ladrillos indica la conexión con la generación de la Torre de Babel, que vemos claramente cuando leemos en Génesis 11:3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagámonos ladrillos y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Sin embargo, escuchen esta cita que dice el Santo Ari: sin embargo, Moisés no era una encarnación de aquellas almas que se produjeron durante los 130 años del pecado de Adán, sino que partieron del alma de Set, quien nació después de dicho periodo. Por lo tanto, sobre Moisés está escrito: concibió la mujer y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, es decir, que su alma no estaba profanada por el pecado de Adán, lo tuvo escondido durante 3 meses. Éxodo 2:2. Entonces el Sagrado Zohar también enfatiza que el Moisés no se originó de aquellas almas que estaban envueltas en las cáscaras, en las kelipot, en las fuerzas impuras masculina y femenina del pecado de Adán. Dice Éxodo 2:1: un hombre de la casa de Leví fue a tomar por mujer una hija de Leví. Y el hombre aquí que menciona Éxodo 2:1 es Amram, y la hija de Leví que es mencionada también en esta cita es Yuhebet. Y nosotros leemos en el Talmud babilónico, Tratado Sotá, Yuhebet en el tiempo del nacimiento de Moisés tenía 130 años. Yuhebet es referida como Bat Leví, una hija de Leví, para indicarnos que se transformó en una mujer joven de nuevo para poder dar a luz a Moisés. Y el Ari, el Santo Ari, también nos explica que Yuhebet era una reencarnación de Eva. Igual que Adán se separó de Eva durante 130 años antes del nacimiento de Set, también Yuhebet dio a luz a Moisés, una reencarnación de Set, tras un periodo similar de separación de su marido, Amram. Entonces, con esto en mente, que hemos leído y que estamos compartiendo con ustedes, podemos entender entonces que el daño del pacto es la causa de las más tortuosas reencarnaciones. Si nosotros no aprendemos a cuidar el pacto, si nosotros no hacemos la debida corrección, la corrección apropiada entre las almas, y no procuramos reunir las 600.000 almas que estaban al pie del monte Sinaí, cuando la Torá fue recibida por Moisés y fue entregada al pueblo de Israel, entonces definitivamente aquí nos encontramos en un dilema y en un gran problema, que si morimos, si dejamos realmente esta vida corporal y pasamos a lo que siempre le llamamos la transición, que eso es la muerte para nosotros, una transición entre este mundo y el mundo venidero, entonces resultará
que vamos a experimentar una reencarnación tortuosa dentro de las mismas almas que surgieron precisamente de Adán cuando él cometió el pecado durante los primeros 120 años de vida de Adán, de lo cual él estuvo separado de su mujer Eva. Y no vamos a ser de la generación que nació cuando Adán y Eva tuvieron a Set. Esta generación de Set, podemos decir entonces con autoridad torática, que esta generación de Set fueron la generación de los justos que corrigen el pecado de Adán y de los justos que crean nuevas dimensiones, o sea, nuevos grados de alcance y de percepción del Creador. En otras palabras, el mundo físico y la humanidad está dividida en estos dos grandes grupos. En las almas que surgieron durante los primeros 130 años de vida, en la que Adán estuvo separado de su mujer Eva, cuando cometió el pecado de la inmoralidad sexual, y la generación de aquellos que nacieron de Set. Así está dividida la humanidad en estos dos grandes grupos. La pregunta es, ¿en cuál de esos grupos estamos nosotros? Y es así, entonces, como podemos analizar el daño que está experimentando la humanidad en estos días, y nos podemos dar cuenta entonces realmente qué reencarnación es la que, en qué tipo de reencarnación es en la que estamos nosotros. Si es la reencarnación como fue la reencarnación de Moisés, o si es la reencarnación de aquellas almas que surgieron de las uniones ilícitas y prohibidas, de la conexión entre las fuerzas impuras, masculina y femenina, con el deseo de recibir del hombre no corregido. Yo creo que estamos entendiendo ese punto. Y eso es lo que hace que hayan tortuosas reencarnaciones, y eso es lo que hace entonces que la vida no sea tan dulce, sino que la vida sea tan amarga, porque la humanidad ha escogido el camino del sufrimiento, el camino del dolor, el camino de la tortura, el camino de la muerte, el camino de la oscuridad, porque constantemente en los pensamientos del corazón del hombre están siempre conducidos y dirigidos hacia la maldad, o sea, a conectarse más con las fuerzas impuras del sistema impuro y no con las fuerzas puras de la Kedushá. O sea que tenemos que examinarnos y revisar si cada paso que estamos dando, cada acción que estamos desarrollando, la estamos haciendo desde el deseo de recibir para otorgar, o la estamos haciendo desde el deseo de recibir con una conexión con el sistema impuro a través de las fuerzas impuras, que son las Kelipot, masculina y femenina, que nos engañan diciéndonos que debemos estudiar Torah, pero que al mismo tiempo lo que pretenden es tratar de darnos una falsa esperanza y un falso camino, y por lo tanto falsifican el nombre del Creador y falsifican la conexión. Y entonces el ser humano cree que a través de lo que hace y de los sistemas que él mismo ha creado, incluyendo la religión, él podrá alcanzar al Creador. Y la gente muere con esa esperanza, creyendo de que a futuro, en un tiempo no muy lejano, va a experimentar la redención y va a contemplar con sus ojos un mundo nuevo, un mundo diferente, y entonces creen que van a recibir una vida eterna, el Hayolam, y viven bajo esa esperanza y mueren bajo esa esperanza de nuevos cielos y de nueva tierra. Viven bajo esa falsa esperanza, bajo esa falsa percepción, bajo ese falso sentimiento de que están acercándose al Creador. Entonces no estamos esta noche para juzgarnos a nosotros mismos, ni para juzgar a nadie, sino para saber entonces si nuestros pasos, si nuestras acciones, si nuestra observancia de los mandamientos de la Torah realmente se están haciendo del lado correcto, de la manera correcta, dentro de la Sefirá de Yesod, y si realmente esa conexión que estamos logrando realmente tiene frutos.
¿Y cuándo el ser humano puede darse cuenta de eso? ¿Cuándo un cabalista puede darse cuenta que está caminando de manera correcta? Cuando está recibiendo los atributos del Creador. Y cuando él está alcanzando una equivalencia de forma con el Creador. Y llega a un punto en que todo lo que sucede en este mundo no le afecta en absoluto, en lo absoluto. Y el individuo comienza a beneficiar las creaciones, y aun cuando las creaciones sean injustas, y aun cuando los amigos son injustos, y aun cuando los hermanos son injustos, y aun cuando vemos de que no recibimos en proporción a lo que estamos dando, entonces aún así el individuo corregido, que tiene equivalencia forma con el Creador, él sigue haciendo su trabajo. Vemos que este fue la razón que motivó a todos los justos de las generaciones pasadas, a los profetas de las generaciones pasadas, a los varones santos de las generaciones pasadas, a las mujeres santas de las generaciones pasadas, a las mujeres justas, a las mujeres prudentes, a las mujeres virtuosas. O sea, hicieron su trabajo. Y aun cuando el mismo pueblo de Israel se mostró duro y se mostró injusto, no por eso dejaron de hacer el trabajo. Moisés fue un ejemplo de una humildad superior, era extremadamente humilde, y él siempre estuvo haciendo su trabajo, aun cuando lo que hacía y lo que él veía que no recibía nada a cambio, porque cuando estamos en el nivel del Creador, cuando somos socios con el Creador y estamos extrayendo salud superior, no nos importa el hecho de si recibimos o no recibimos, porque no nos mueve el recibir nada a cambio, nada en beneficio de nosotros, sino que entendemos que así como el Creador otorga sus creaciones sin esperar recibir nada a cambio, de la misma manera nosotros también hacemos conforme al Creador. Eso se llama estar al nivel del Creador. Y aquí podemos entonces tomar una oración que se repite bastante dentro de los círculos religiosos, que es la famosa oración, decían, de San Francisco de Asís, que es donde dice que: Señor, permíteme amar antes de ser amado, permíteme comprender antes de ser comprendido. Y cuando vemos esta cuestión aquí en el mundo físico, nos damos cuenta entonces de que tenemos que realmente no detenernos en la tarea, en el trabajo, porque tenemos un gran trabajo, y ese trabajo es el tratar de hacer que las almas se conecten al Creador, que vayan directo al Creador, no a nosotros. Cuando nosotros buscamos que las almas vayan directo a nosotros, o que por nuestro trabajo las almas nos agradezcan, aunque las almas se sientan contentas con nosotros, entonces ya estamos haciéndolo en beneficio propio, ya no es en otorgamiento, ya no es desde ese lado del otorgamiento. Nuestro punto debe ser llevar las almas al Creador, y lo que estamos haciendo a través de estas enseñanzas y a través de tratar de compartirlas a través de las redes de internet es con ese propósito, de que se despierte el anhelo por la espiritualidad. No estamos esperando que alguien nos vaya a llamar mañana y que nos vaya a decir: lo felicito porque su intervención fue buena. No, nada de eso, ni mucho menos tampoco que nos llamen o se conecten y quieran conocernos, que lo importante sea conocer al Creador. Y si donde se encuentran hay justos que están trabajando en esto mismo que estamos trabajando desde este país, pues entonces enhorabuena, porque lo importante es que el individuo vaya hacia el Creador, y tratemos de corregir el pecado de Adán, y tratemos de crear nuevos firmamentos, no firmamentos vacíos, sino firmamentos llenos de luz, o sea, nuevos cielos y nueva tierra. Y termino esta noche leyendo aquí un tratado más. Cuidando el sagrado pacto podemos llegar a ver, percibir la divinidad. Luego otro abrió su discurso sobre el texto: desde mi carne veré a Dios, Job 30:26, y dijo: las palabras mi carne deben ser literalmente interpretadas como el sitio donde está impreso el pacto,
como hemos aprendido. Cuando un hombre es marcado con esta santa impresión, a través de ella ve a Dios, porque el alma, la Neshama, está adherida a este punto. Así que si no la cuida, sobre él está escrito, pierde el alma, pierden el alma dada por Dios. Job 4:9. Si no obstante la cuidan, entonces la Shekinah no le abandona. No puede estar seguro de ello hasta que se casa, cuando al fin el signo entra en su sitio. Entonces no podemos estar seguros de nada de esto mientras no realicemos el matrimonio espiritual entre el Creador y la creación, entre nosotros y el Creador. Una vez que ocurre, entonces, esta es una señal de que realmente va a ser marcado por la santa impresión. Y va a ser marcado por la santa impresión, tanto en los mundos espirituales como también en el mundo físico. Y en el mundo físico sabemos que este signo que marca esta conexión, que es el signo que marca nuestra unión con el Creador, nos va a ayudar entonces a que podamos nosotros, tanto en la carne como dice aquí el texto, tanto en la carne como en el espíritu, podamos ver al Creador. Entonces, en otras palabras, el signo de nosotros de conexión, de circuncisión, tiene que estar en los niveles espirituales y también tiene que estar en los niveles físicos para los que aplica el mandamiento de la circuncisión. Una cosa no sucede sin la otra, pero necesitamos primero que el ser humano entienda lo maravilloso que es estar en el nivel de Yesod, y cómo el nivel de Yesod nos puede ayudar a entrar en el sendero de la iluminación de los mundos superiores, y cómo a través de la sefirá de Yesod, a través de la conexión con los hermanos, con los amigos, con el grupo, con los libros, con el rap, nos puede ayudar a extraer la luz del mundo superior. Y no solo esa luz del mundo superior, tenemos que ser, como podríamos utilizar esta palabra, más ambiciosos. Tenemos que ir más allá de la corrección del pecado de Adán. No tenemos que estar contentos o estar satisfechos con simplemente haber corregido el pecado de Adán, sino que tenemos que tener el deseo de estar donde esos justos que son socios con el Creador se encuentran, desarrollando nuevos firmamentos, creando nuevos cielos y nueva tierra. O sea, donde ellos se encuentran extrayendo luz por encima del Rosh, por encima de Keter. Ese tiene que ser nuestro anhelo, para que entonces podamos atraer el Haye Olam y el Olam Haba a nuestra realidad, y podamos vivir entonces los últimos días de existencia física felices y contentos y gozosos, de saber que estamos procurando la unidad entre el Creador y nosotros, y entre el Creador y sus creaciones. Y eso lo vamos a hacer cuando nos unamos a la red espiritual que el Creador demanda, de que amemos al prójimo como a nosotros mismos, y que busquemos al prójimo y absorbamos toda su necesidad, todos sus deseos, todos sus anhelos, y todo eso que el ser humano siente y experimenta, lo llevemos hacia el Creador. Que esta noche hayamos podido entender algo más sobre la importancia del pacto sagrado, y vamos a continuar con estos temas. Continuamos mañana en la noche también, nuevamente a la misma hora, a las 11 de la noche. Y siempre recordamos a nuestros amigos y hermanos en diferentes partes del mundo que pueden llamarnos al 00504 2625 6830, o pueden conectarse por Skype y enviar una solicitud a JITSAH1, JITSAH1, ¿verdad? Y vamos a entonces a aceptarles para que también puedan estar conectados por Skype. Y si no, busque usted estas enseñanzas en YouTube, ¿verdad? Por YouTube, y si no, también por Facebook, en la página que se llama Academia de la Sabiduría de la Kabbalah, Línea Dorada de Abraham. Academia de Kabbalah, Línea Dorada de Abraham, Bnei Barut, Honduras. Que el Creador nos siga dando de su luz, y para todos ustedes, desde este país de Honduras, les enviamos mucho amor y mucha luz. Shalom Aleichem.